soy anestesista y trabajo en Clínica Luis Pasteur hace un par de años, por si hay algunos a los que no conozco todavía. Quisiera primeramente agradecer la invitación para presentar en esta reunión clínica y sin más, el tema que vamos a ver hoy es sedación para procedimientos oftalmológicos, que es un tema central en nuestra práctica, es una cosa de todos los días. En nuestra clínica, como ustedes saben, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos se hacen con esta técnica, con sedación, y son muy pocos aquellos que son tributarios de anestesia general, de manera que me pareció un tema pertinente y útil de ser revisado. El objetivo de esta presentación es explicar clínicamente en qué consiste una sedación, revisar cuándo podemos considerar que hay una falla en la técnica y entender un poco de los mecanismos, cómo funciona y cómo podemos diseñar una estrategia clínicamente eficaz para su buena práctica. Para esto diseñamos una hoja de ruta, que es la que está aquí, donde primero vamos a proyectar una definición lo más operativa posible de lo que es una sedación. Vamos a también detallar cuáles son los objetivos clínicos o pilares fundamentales de una sedación, además de compararla brevemente con una anestesia general para poder entender en qué se diferencia. Y finalmente vamos a señalar cuáles son las herramientas disponibles, cuál es el arsenal farmacológico del que disponemos, junto con proponer un algoritmo de manejo muy sencillo para por último revisar si el tiempo alcanza algunos ejemplos clínicos y algunas conclusiones. Esta es la mejor definición que encontré en la literatura de lo que es una sedación. Y esto es una sentencia que dice que la sedación es una técnica en nuestro medio habitualmente endovenosa que tiene como objetivo producir una disminución de la actividad espontánea del paciente durante un escenario procedimental, ¿sí? De manera muy general, esta definición, que es muy certera, nos dice lo que necesitamos, que el paciente esté quieto, confortable, sin hablar y que tolere bien el procedimiento. Ahora bien, de esta definición general tenemos que pasar rápidamente a un desglose que nos permita hacernos una idea más precisa de cuáles son los objetivos clínicos de una sedación. Y para eso tenemos estos 5 pilares o 5 resultados clínicos fundamentales que pueden estar presentes en mayor o menor medida en los distintos procedimientos de sedación. No tenemos que olvidar que la sedación, a diferencia de la anestesia general, puede adoptar distintas formas clínicas según las necesidades del procedimiento del paciente. Una anestesia general, como vamos a ver más adelante, es siempre igual, es bastante reglada, bastante estándar. La sedación puede tener mayor o menor grado de hipnosis, mayor o menor grado de analgesia, según lo requiera la situación. Los 5 pilares o elementos fundamentales de una sedación son los que están aquí. Primero, la hipnosis, que se define como la falta de apertura ocular frente al llamado verbal. La ansiolisis, que da cuenta de todo el manejo de la ansiedad preoperatoria, em, que es fundamental, es una pieza fundamental, toda vez que la ansiedad extrema de algunos pacientes puede condicionar algunas fallas o dificultades en la técnica. La analgesia es otro pilar fundamental que puede estar más o menos presente o puede ser más o menos requerido en el componente endovenoso, siempre y cuando haya o no una técnica regional, por ejemplo, acompañante. La conservación de la ventilación espontánea hace alusión más bien al ítem seguridad de la técnica. Y por último, la amnesia, que es muy deseable, la amnesia episódica para el intraoperatorio, es algo que no siempre puede conseguirse completamente debido a que está muy encadenada al grado de hipnosis que producimos con la técnica. Hablando ahora de lo que es una falla de la técnica de sedación, es importante mencionar que una falla categórica o rotunda, una falla total de la técnica, tenemos que considerarla siempre y cuando haya una necesidad de conversión a anestesia general, ¿ya? Nosotros, como para efectos de nomenclatura, definimos la falla cuando el paciente no tolera el procedimiento de sedación y hay que convertirlo a una anestesia general formal, con instrumentación de vía aérea, etc. Pero también hay otros matices, hay una escala de grises en esto, y hay otras cosas que son importantes de pesquisar que constituyen fallas parciales de la técnica y que es importante registrarlas o recogerlas en la evaluación preparatoria porque nuestros pacientes habitualmente se realizan muchos procedimientos con sedación. Entonces, en las sedaciones futuras hay aspectos que son mejorables. Estas son falta de satisfacción del paciente, eventos de vía aérea que condicionen o impidan el desarrollo de la técnica y el procedimiento, y movimientos inapropiados, verborrea, desinhibición que interfieran con la cirugía.
Ahora bien, para establecer una comparación con anestesia general, vamos a usar un par de diapos para ver cuáles son los aspectos clínicos que las diferencian fundamentalmente y para entender un poco qué podemos pedirle a una y qué no podemos pedirle a la otra. En este diapositivo nosotros vemos que a la derecha está la sedación con los 5 pilares clínicos que definimos, que son como los componentes que puede tener, y a la izquierda tenemos la anestesia general que también obedece a algunos resultados clínicos deseables que tienen que estar. En este caso, como dijimos, la anestesia general es una técnica más reglada, más reproducible, que siempre más o menos es la misma anestesia general, y tiene que tener hipnosis, pero esta vez hipnosis total, es decir, no puede haber ningún tipo de apertura ocular o alerta frente al llamado verbal o frente a la injuria quirúrgica. Tiene que tener una amnesia 100%, ¿ya? No es aceptable que un paciente tenga memoria episódica para el acto quirúrgico, y cuando esto ocurre, nosotros consideramos que hay una complicación que se llama awareness, a la cual, por cierto, los anestesistas tememos mucho, ¿ya? Y que afortunadamente ocurre poco. La anestesia general implica un grado de analgesia mucho más profundo que una sedación habitualmente, porque los procedimientos que son tributarios de esta tienden a ser más estimulantes. Ahí es donde uno elige una anestesia general. Y con respecto a la analgesia profunda, esta determina dos variables clínicas que son resultados de la anestesia general que son importantes porque la diferencian absolutamente de la sedación, que son la inmovilidad y la estabilidad autonómica frente a la injuria. Pasamos a definirla. Inmovilidad decimos que es la falta de respuesta somática o corporal de movimientos de retirada o propositivo frente al estímulo quirúrgico. Y la estabilidad autonómica frente a la injuria hace referencia a la falta del desarrollo de taquicardia o respuesta presora o liberación de hormonas de estrés frente a la cirugía. Vamos a tomar en particular la inmovilidad como resultado clínico de la anestesia general para explicar bien cómo ocurre y por qué esta no está presente en una... Durante mucho tiempo los anestesiólogos pensábamos que para que un individuo, un paciente esté inmóvil en una mesa quirúrgica, era necesario el efecto de los anestésicos generales en el cerebro. Y nosotros eh, pensábamos también que lo que hacían los anestésicos generales era apagar el cerebro, dejar el electroencefalograma absolutamente isoeléctrico. Sin embargo, esto no es así. Y como vamos a ver, la inmovilidad se debe a otros factores. Durante la década de los 90, varios experimentos vinieron un poco a desmentir esta creencia, y entre ellos está este que traemos a colación, que es un experimento publicado en Anesthesiology el año 93, de un grupo italiano, en que los autores diseñaron un experimento bastante cruento, pero no por eso menos efectivo, en el cual en 7 animales de experimentación, 7 carneros, ellos con un sistema de tubos y clamps lograron aislar la circulación cerebral de manera de tener la capacidad de alternar a voluntad entre circulación nativa total sostenida por el corazón con todos los órganos conectados y tiempos en los cuales el animal de experimentación estaba con la circulación cerebral aislada, sostenida por un rodillo de circulación extracorpórea, mientras estaba la circulación nativa dependiente del corazón en paralelo funcionando. De esta forma, ellos diseñaron un experimento en 3 tiempos, en que lo que hicieron fue medir la concentración de anestésico necesaria para prevenir la inmovilidad en circulación nativa, posteriormente con la circulación cerebral aislada, anestesiando únicamente el cerebro, y con un tercer tiempo de un control experimental en vuelta a la circulación nativa, donde el anestésico llegaba a todo el organismo otra vez. Con esto ellos lograron determinar que la concentración de anestésico necesaria para mantener a los animales de experimentación inmóviles era un 125% mayor si se anestesiaba solo o preferentemente el cerebro. ¿Cuál fue la conclusión de esto? Mire usted, es probable que el efecto de inmovilidad no se deba al efecto de los anestésicos sobre el cerebro, sino sobre una estructura más caudal como el tronco encefálico o la médula espinal. Años más tarde, en esta misma revista, otros autores hicieron un experimento en el cual en animales de experimentación, esta vez en ratas, se calculó o se determinó el requerimiento de anestesia
el requerimiento anestésico para producir inmovilidad antes y después de una transección medular a nivel de la médula cervical. Como los autores observaron que el requerimiento anestésico no cambiaba al independizar la médula espinal de las estructuras más rostrales, llegaron a la conclusión de que el efecto de inmovilidad era mediado por la médula espinal y no por las estructuras más rostrales. Hoy en día sabemos mucho más de inmovilidad y sabemos que es una característica de la anestesia general que es bastante constante, de paciente a paciente, incluso interespecie e interindividualmente. Y sabemos que este efecto es un efecto propio de la anestesia general y que no está presente en la sedación, ¿ya? Eso es muy importante. Además, en la anestesia general sabemos que la hipnosis y la amnesia dependen de estructuras más rostrales, como la corteza cerebral, pero especialmente de conexiones tálamo-corticales y de estructuras del tronco encefálico, como la formación reticular ascendente. Y también entendemos bien los mecanismos íntimos por los cuales químicamente estos fármacos producen hipnosis, amnesia y todos sus efectos clínicos. Pero además tenemos un dato muy interesante, quiero que nos fijemos en este gráfico de la izquierda, que es un gráfico de curvas de dosis y respuesta, ¿ya? Aquí la curva roja es la curva de dosis de efecto para amnesia, la curva azul es para hipnosis, la curva amarilla es para inmovilidad y la curva verde para abolición de respuesta al estrés. Como ustedes pueden notar, la dosis necesaria para mantener a un individuo con amnesia y con hipnosis en un acto quirúrgico es mucho menor que aquella necesaria para mantenerlo inmóvil. De manera que esto nos da un margen de seguridad en anestesia general, toda vez que si tenemos un paciente que está inmóvil, sabemos que está profundamente amnésico y con hipnosis para el episodio quirúrgico. Este, este parámetro clínico de inmovilidad, insisto, no está presente por la naturaleza de cómo ocurre la sedación en los procedimientos que hacemos sin anestesia general y que usamos sedación. También conocemos otras cosas de la anestesia general hoy en día, que es materia casi de otra presentación, pero como las características electroencefalográficas de la anestesia general, que son distintas a la del sueño fisiológico, la vigilia y algunos estados de daño neurológico. Y también sabemos que, a diferencia de cómo pensábamos antes, nosotros no apagamos el cerebro durante una anestesia general, sino que el cerebro sigue funcionando metabólicamente. Y nosotros lo único que hacemos es desconectar o desorganizar algunas sinapsis que mantienen el alerta y la vigilia del tipo tálamo corticales y de formación reticular ascendente. Entonces, en resumen, eh, el efecto de inmovilidad en anestesia general se debe a la acción de los fármacos anestésicos sobre la médula espinal y el efecto de amnesia e hipnosis se debe a la acción de los mismos sobre estructuras más rostrales. En el caso de la cirugía oftalmológica, la médula espinal no está muy involucrada, sino que es más bien el tronco encefálico con los pares craneales que producen o que están involucrados en el territorio sensitivo de las cirugías oftalmológicas. Sin embargo, el efecto de inmovilidad opera de la misma forma que para la médula espinal en el tronco encefálico. Entonces, ya que vimos que la anestesia general es tan reglada, es tan estándar, siempre ocurre un poco de la misma forma y que tiene este efecto de inmovilidad que no está presente en la sedación, que es un potencial que pueden producir los fármacos en anestesia general, ¿cómo lo hacemos los anestesistas para mantener al paciente inmóvil durante una sedación? La verdad es que clínicamente hablando hay dos caminos, ¿ya? Y esto, hay dos vertientes de tipos de sedación o procedimiento en los cuales en un extremo tenemos pacientes en los cuales es necesario que no se pierda totalmente la vigilia, que el paciente esté en condición de cooperar, pero con ansiolisis, una profunda ansiolisis y una analgesia muy bien manejada, de manera que él pueda em, participar con algunas acciones mínimas sin que esto sea una experiencia negativa para él. En este sentido, en estos casos nosotros buscamos farmacológicamente, como vamos a explicar más adelante, proveer una analgesia muy sólida, una buena ansiolisis y explicar únicamente muchas veces usando solo la persuasión de por qué es importante para el paciente que esto sea así. Por otra parte, tenemos otro tipo de procedimientos en los cuales es deseable que el paciente tenga una amnesia más plena y más profunda por la naturaleza del procedimiento, por la duración, y en esos casos, en general, tratamos de priorizar la hipnosis, teniendo cuidado de no comprometer la ventilación espontánea. Entonces, partiendo desde nuestra definición de sedación que proyectamos inicialmente y de los 5 pilares
que nosotros perseguimos en distintos procedimientos de sedación ya descritos, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo ordenamos? El enfrentamiento, para ordenarlo un poco, es el que sigue en este algoritmo. Este es un algoritmo extremadamente sencillo que constituye la verdadera conclusión de esta presentación. Uno usualmente pone las conclusiones al final, pero en esta ocasión tocó ponerla un poco en la mitad. Y lo que pretende este algoritmo es sencillamente separar los procedimientos de analgesia, ya no como antiguamente en sedación profunda, superficial o moderada, sino que separarlos en procedimientos con necesidad analgésica o sin necesidad analgésica. De esa manera, cuando tenemos un procedimiento que tiene necesidad analgésica, o sea que la técnica de sedación tiene que soportar en la mayoría del proceso analgésico, nosotros entonces nos dedicaremos a potenciar la ansiolisis y a explicarle muy bien al paciente por qué es importante que él esté en posición de cooperar durante el procedimiento. Si el procedimiento es sin necesidad analgésica, entonces nos concentraremos en la amnesia, en proveer una hipnosis más profunda y no perder la ventilación espontánea. ¿Cuál es el arsenal clínico del que disponemos para para ejecutar este algoritmo? Básicamente, benzodiazepinas y propofol en la vertiente hipnótica, opioides como la piedra angular en analgesia. Dexmedetomidina, bastante ha costado un poco que entre, porque si bien es un muy buen fármaco, tiene el problema de requerir un poco de tiempo para que el paciente, para titular la infusión y que el paciente esté con el plano justo para estar en buenas condiciones para el procedimiento. Y esto en un pabellón de rápido recambio como el nuestro ha limitado su uso. Ketamina, si bien es una alternativa y tiene sus indicaciones todavía, es un fármaco que por sus efectos adversos, alucinatorios, actividad, pesadillas, vívidas, ha caído un poco en desuso. En este cuadro nosotros revisamos un poco el desglose de lo que hablábamos. Nuevamente insistimos que como hipnótico, propofol y benzodiazepinas, junto con su característica amnésica, son la mejor elección, pero tienen algo que los diferencia y es muy importante y ha hecho que las benzodiazepinas no pierdan su rol en nuestra práctica clínica, y es que el propofol no es ansiolítico, ¿ya? Y las benzodiazepinas sí. Entonces, en algunos pacientes es muy deseable que este resultado clínico esté logrado 100% y por eso la usamos mucho incluso en combinación con propofol a pesar de que actúan en el mismo receptor. Tienen esta diferencia clínica que es muy importante. Lo otro ya está un poco dicho. Entonces vamos a intentar explicar con algunos ejemplos clínicos cómo aplicar nuestro algoritmo y nuestras herramientas farmacológicas. En el ejemplo 1, una blefaroplastía, un ejemplo oftalmológico, absolutamente. Tenemos nosotros que la infiltración del cirujano soluciona absolutamente el problema de la analgesia, de manera que podemos dedicarnos a proveer amnesia e hipnosis con más propiedad, toda vez que este es un procedimiento que además es un poco más largo y que el electrocauterio cerca del globo ocular puede ser bastante incómodo al paciente. Por lo tanto, ahí podríamos ocupar un fármaco meramente hipnótico como propofol para cumplir todos los objetivos. En el segundo caso, que es un ejemplo no oftalmológico, una punción de una masa mediastínica bajo escáner es un procedimiento breve, pero que puede ser potencialmente molesto. Nosotros aquí necesitamos que el paciente coopere mucho, haga episodios de apnea y inspiración de capacidad pulmonar total para los cortes axiales, el avance de la aguja, etc. Y aquí lo que nosotros hacemos es explicarle muy bien al paciente que lo importante es que no tenga ninguna molestia y usamos una combinación de anestesia local para la pared con un opioide puro, sin hipnótico, y habitualmente resulta bastante bien. En este caso, nuestro algoritmo nos tiraría a pensar que es una sedación sobre todo basada en analgesia y por lo tanto podríamos prescindir de los hipnóticos. Y en un tercer ejemplo, una intubación vigil, que es un procedimiento que lamentablemente a veces los anestesistas tenemos que hacer, tenemos la necesidad de un procedimiento que es bastante requiriente porque es bastante molesto, necesitamos muy buena analgesia y necesitamos una profunda ansiolisis, pero que no interrumpa la ventilación del paciente ni los reflejos de vía aérea. Y para esto, habitualmente podemos usar una combinación de un opioide con un fármaco con propiedades mixtas, ansiolíticas y moderadamente hipnóticas como la dexmedetomidina, para salvar esta situación. Junto con preocuparnos de cumplir nuestros objetivos clínicos, nosotros tenemos que procurar que la proficiencia de nuestra sedación vaya en el camino también de no desencadenar efectos adversos. Los efectos adversos que podemos ver en una sedación son los que siguen en esta diapositiva. Falta de satisfacción del paciente, depresión respiratoria, episodios de hipoxemia, tos, obstrucción de vía aérea superior, mal manejo de secreciones, movimientos inapropiados intraoperatorios, verborrea, desinhibición.
los factores, los tres factores que más condicionan la aparición de estos efectos adversos son la interacción de las drogas, en el caso de la depresión respiratoria, la ansiedad extrema preprocedimiento de los pacientes y la presencia de comorbilidades complejas. Finalmente, el objetivo es establecer un contacto efectivo con el paciente, explicar bien cuáles son los objetivos de la técnica y cómo va a estar un poquito el paciente, cómo va a ser el transcurso de la sedación para que él esté preparado y, por supuesto, toda vez que él lo acepte. Y finalmente, identificar los factores que puedan desencadenar fallas de la técnica o falta de tolerancia al procedimiento, como tolerancia al decúbito en el caso de los cardiópatas, tos en el caso de los pacientes que tienen reflujo severo, no tratado, y el fenotipo de apnea del sueño para eventos de desaturación. Como conclusión, podemos decir que la sedación es una estrategia anestésica de amplio uso en clínica, con una tasa baja de fallas y con diferentes determinantes clínicos. Es fundamental, y en esto quiero insistir, explicar bien al paciente cómo va a ser el transcurso del procedimiento y qué requerimientos tiene, cómo va a ir todo en base a los criterios clínicos que hablamos. Y, por último, identificar a los factores de riesgo de algunos pacientes que pueden condicionar alguna falla en la técnica para así poder prevenirlo. Muchísimas gracias. Por lo menos yo no había escuchado de ese riesgo, de ese paso, digamos, al compartimento, digamos, intravascular y de ahí al corazón de gases en estos procedimientos. Encuentro que es bien importante que sea algo conocido por tanto los médicos como evidentemente los anestesistas lo conocen, pero que sea reconocido, como tú bien dijiste, a tiempo y que no haya que lamentar la consecuencia de la complicación, que es la muerte, que es de alta letalidad el síndrome. Así que no, muy interesante. Se ofrece la palabra, por favor, los vitroretinólogos, ¿qué opinan de este último tema? Y lo de Felipe también, muy, muy interesante. Yo los felicito porque la audiencia que consiguieron fue espectacular. Mucha gente lo siguió en su presentación y creo que no defraudaron. Fue muy, muy completa y muy interesante. Así que se ofrece la palabra. Gracias. Bueno, yo quisiera sumarme a las felicitaciones porque la verdad es que los dos temas extraordinarios y qué bueno que nos refresca la memoria de la delgada línea donde caminamos muchas veces todos los días dentro del pabellón y que con frecuencia tratamos de minimizar todas las prevenciones. A veces, por ejemplo, cuando los pacientes tienen que hacerse exámenes preoperatorios, uno dice, pero si se lo hizo hace 3 meses, está totalmente sano, etcétera, 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 para tratar de no postergar a veces una cirugía. Pero esto nos trae al tapete que efectivamente el acto anestésico, el acto quirúrgico y el acto anestésico son extraordinariamente delicados y que como tal debemos manejar todos los elementos que estén a nuestro alcance para evitar complicaciones que podrían ser letales. Desgraciadamente la doctora Campillay nos ha venido a amargar la vida, después que estábamos tan tranquilos metiéndole aire a los pacientes y pegando las retinas, quisieran o no quisieran a través del aire, pero bueno, lo peor es meter la cabeza dentro de la arena y hay que saber esta complicación y me parece extraordinario que la hayas traído porque yo no tenía idea. Esa es la verdad de las cosas y claro, uno siempre tiene la precaución de ver dónde está la cánula, pero muchas veces durante el procedimiento, pendiente de otras cosas, pierde la noción de dónde puede estar la cánula. Sobre todo a veces tenemos procedimientos en que durante un periodo prolongado estamos infundiendo aire. Afortunadamente, en lo personal, yo nunca uso presiones muy altas, nunca más de 30, 35, pero veo que incluso con esas presiones el procedimiento o la complicación puede ser bastante delicada, digamos, y puede ocurrir. Así que le agradezco a la doctora que nos haya traído esto a colación. Vamos a tener que tener muchísimo más cuidado. Yo soy, como lo digo muchas veces en pabellón jocosamente, soy un
odiador del aceite de silicona, porque el aceite de silicona a lo mejor desde el punto de vista general no da problemas, pero desde el punto de vista oftalmológico da una serie de problemas para el pobre paciente en el postoperatorio y para el cirujano que le toca atenderlo, por supuesto, también. Sin embargo, vemos que el aire no era nada tan inocente como pensábamos, y vamos a tener que tener muchísimo cuidado, investigar bien a los pacientes en el preoperatorio, y bueno, agradecerle nomás a la doctora que haya traído este tema, por supuesto a Felipe Contreras también, un extraordinario tema para tener más en consideración todos los elementos que estamos jugando, estos 5 pilares de la anestesia local que tenemos que manejarlos muy bien, y tenemos por lo menos los cirujanos, si no es de nuestro manejo, saber lo que está pasando en el paciente para pedirle, digamos, a veces pedimos cosas totalmente fuera de tino al anestesista, y que el pobre no sabe qué es lo que hacer con los requerimientos que le pedimos nosotros, pero es bueno que sepamos todos estos pilares, y le agradezco mucho esta presentación. Gracias, doctor. Gracias. Yo quisiera felicitar tanto a Carolina como a Felipe por las presentaciones. Yo creo que han sido muy importantes los temas que presentaron y de una utilidad enorme. Quisiera solamente, ¿me entiendes tú?, aclarar un punto respecto a la presentación de Felipe. Si bien es cierto, la sedación tiene todas las características y las posibilidades que ha mencionado Felipe, yo creo que es necesario recalcar que para el éxito de una sedación adecuada para oftalmología es necesaria la presencia de una anestesia local adecuada. La combinación de las dos, sedación y anestesia adecuada, da como finalidad, ¿me entiendes tú?, el éxito del procedimiento. Si la anestesia local no acompaña a la sedación no va a ser capaz de solucionar los problemas de requisito que necesita el paciente. Y en cuanto a la Carolina, yo te diría, ¿me entiendes tú, Carolina, que es realmente importantísimo lo que acabas de mencionar, ¿ya? Y presentar. Para mí, tanto como a Germán, es una sorpresa, ¿ya? Después de 27 años de estar dando anestesia oftalmológica, ¿ya? Pero estuve revisando anoche, ¿me entiendes tú? Porque súper tema tuyo. Y aparece en la literatura varios casos, ¿me entiendes tú?, ya publicados. Y probablemente muchos que no han publicado, porque exacto, no saben. Exacto. Ahora, es muy importante tener presente lo siguiente. Una cosa es poder sacar adelante un paciente en un centro bien dotado, con recursos, con UTI, ¿ya? Y con la posibilidad de ECMO. Y otra cosa es sacar adelante un paciente en nuestros pabellones y con nuestro servicio de recuperación. Así que tengamos presente lo que mencionó Germán, la prevención, el ser estrictos de todos los exámenes preparatorios de los pacientes. Y la vigilancia, pero estricta, intranestésica de nuestro paciente es fundamental. Sí, se ha hablado sobre las cánulas nasales con medidor de CO2, que si bien no es cuantitativo, es cualitativo, nos serviría también para ver cuando existe la caída, que es lo primero que ocurre en el émbolo aéreo. Bien interesante. Bueno, Eugenio. Bueno, Eugenio tiene una... No, me desayuno con el síndrome que mostró la doctora. Miedo, mucho miedo. Lo que quería preguntar era, el déficit atencional nuevamente me ataca y me deja así. En el fondo es, prevenimos esto y obviamente este foramen oval supongo que obviamente en adultos ya no se debe, o sea, supuestamente el cardiólogo, la persona, el médico general
debiera ya tener una idea si tengo todavía un soplo a esa edad. ¿Qué tan frecuente es un foramen oval en un adulto? Es raro, ¿no? O sea, tener esa complicación de muerte súbita tan fuerte, eso. No tanto. No me acuerdo. Hay entre 25 y 35% de forámenes ovales caminando por ahí. Son forámenes Pequeños, sí. son pequeños y que se hacen, ¿me entiendes tú? Eficientes desde el punto de vista del foramen, ¿ya? Cuando cambian las presiones. Ajá. Ya, pues. Menos mal no salí. Nicolás, Claudio, sí. sí, oye, bueno, yo la verdad que me sumo a las felicitaciones porque ha sido verdaderamente interesante. Y como han dicho ya, me desayuno con esta presentación de la doctora Carolina, lo que ha motivado que probablemente interrumpa mi formación en retina ahora último, que estoy muy interesado. La segunda cosa es preguntarle a Felipe, digamos, porque efectivamente la anestesia general es una cosa muy estandarizada, pero en la anestesia, en la sedación, digamos, existe una gran variabilidad del recuerdo que los pacientes conservan de su procedimiento quirúrgico. Y me imagino que las dos son muy similares, son por kilo de peso y todo. ¿Por qué existe esta gran variación? Hay gente que te dice, doctor, la última cosa que recuerdo es que usted me habló y no sé nada de lo que pasó. Y hay otra gente que recuerda prácticamente todo y no tiene que ver con la verborrea inicial, que unas veces los pacientes son mucho más, digamos, comunicativos y efectivamente caen en verborrea. Entonces, yo no sé de qué depende esta diferencia tan particular que existe entre los pacientes que recuerdan todo y los que no recuerdan nada. Sí, gracias por la pregunta, doctora. Es muy interesante, por cierto. Hay una explicación, ¿ya? Y es que, como veíamos, este tema de la inmovilidad eh, es dependiente de estructuras filogenéticamente menos desarrolladas. Pero la amnesia es muy compleja porque depende de múltiples estructuras que son mucho más complejas y más rostrales en el sistema nervioso central. De manera que, efectivamente, como usted muy bien reconoce, hay una variabilidad importante. Para conseguir que un paciente esté amnésico totalmente a un episodio quirúrgico, es más fácil conseguir esto si el paciente tiene menos vigilia, o sea, si está más dormido, primera cosa. Segunda cosa, si yo creo que todo está en la planificación. Si nosotros preveemos un procedimiento en el cual el paciente va a estar un poco más atento, eh, nuestra conducta es todo como un poco de perogrullo, ¿eh? Pero tiene que ser más cautelosa en las cosas que hablamos, en los tiempos de demora y en todas esas cosas que puedan llamarle un poco más la atención al paciente. Eso es así. Lo otro que cuando un paciente está desaferentado, por ejemplo, en un procedimiento que tenga una perivulvar, es mucho más probable que no se acuerde, ya que las aferencias hacen que, o sea, que uno tenga input neurológico, hace que uno fije con mayor facilidad la memoria. Voy a poner un ejemplo muy lejano a la oftalmología, pero algunos pacientes pediátricos que tienen un nivel medular, ¿ya? Que tienen por ejemplo, un mielomeningocele, etcétera, y que son sometidos a cirugías del hemicuerpo inferior, a veces para sedación, como están desaferentados, necesitan casi un chupete con glucosa y un sedante mínimo. O sea, todo parece estar en relación a la cantidad de aferencias, de input, de estímulos que nos llegan desde el exterior. Por lo tanto, cuando nosotros preveamos un escenario quirúrgico en donde el paciente esté un poco más en posición de cooperar o que lo necesitemos que así sea, tal vez hay que asumir que es un poco más probable que puede no haber una anestesia muy plena. No sé si contesto la pregunta. Sí, claro. Lo que pasa, Felipe, que a veces el mismo anestesista, misma dosis, el segundo ojo y el primer ojo, el paciente te dice que hay una gran diferencia en el recuerdo, o sea, en el recuerdo de lo que pasó en el pabellón, y ahí hay misterios, o sea, cosas que, como reacciones de Claro. idiosincrasia, no sé, de No, quizás. pero yo creo que obedece un poco al mismo fenómeno, es decir, el paciente en la segunda oportunidad
probablemente, no sé cómo decirlo, en biología pura, de ciencias básicas, por lo que yo entiendo, se llama estímulo interesante. ¿Ya? Ese es el nombre técnico. Pero el paciente está más atento, sencillamente, está más, tiene otra predisposición. Y la verdad es que la predisposición no tiene ninguna importancia si es una anestesia general, en donde nosotros vamos a producir un estado profundo de desconexión con el entorno. Sin embargo, la sedación es diferente. Por eso hicimos mucho hincapié en eso. Y por cierto, que esa observación que ustedes eh, citan es absolutamente así. Yo creo que podríamos medirlo, someterlo a prueba algún día y probablemente llegaríamos a la conclusión de que efectivamente los pacientes tienen más recuerdos para el segundo episodio y, como dijimos, en nuestro medio es una característica habitual que los pacientes se hagan más de un procedimiento. De manera que es un ítem a considerar para nosotros. Nosotros lo que tendemos a hacer es a cambiar un poco, a subirnos más bien con las dosis en el segundo procedimiento. Eso es como una de las estrategias que tenemos. Y lo otro es advertirle al paciente que esto puede pasar y si esto le genera algún problema o no. La mayoría de los pacientes le restan importancia, pero relatan este fenómeno. Comentando lo que acaba de decir Felipe, es bien frecuente lo que acaba de decir Nicolás. El segundo ojo siempre produce mayor recuerdo y mayor molestia, quizás no entiendes tú, que el primer ojo. ¿Por qué? Porque en el primer ojo se ocuparon, ¿me entiendes tú?, los mismos fármacos que en el segundo, pero se produjo un efecto amnésico en el primer ojo. Y el paciente llega a la operación del segundo ojo con ese efecto amnésico. No recuerda prácticamente nada de la primera operación. Y empieza a ser sometido en la operación del segundo ojo, sintiendo una serie de cosas que en su recuerdo de la primera operación no existieron. Entonces el paciente dice, ¿pero cómo? Aquí estoy sintiendo y en la primera no sentí nada. Y allí empieza un círculo vicioso durante la operación, estoy sintiendo más, y en la primera no sentí nada. Es el efecto amnésico de los fármacos de la primera operación. Esto a veces, ¿me entiendes tú? A los 2 días de la segunda operación, realmente se pierde el recuerdo. También por el efecto amnésico. Incluso lo que dice Jorge es cierto en el LASIK, en el LASIK, que no hay ninguna, o sea, es pura tópica, digamos. Si uno hace la pregunta, generalmente yo creo que también influye el susto la primera vez. El paciente la primera vez llega muy asustado y se va con la sensación de que no fue nada. Esa fue la percepción. Y la segunda vez cree que no va a hacer nada y algo sucede en el perioperatorio, digamos, en cuanto a ansiedad, en cuanto a molestia, en cuanto a sensación de que le están tocando el ojo. Entonces, la segunda vez lo magnifica porque la expectativa de lo que pasó la primera vez, como lo borró, digamos, en su recuerdo de sufrimiento, entre comillas, la segunda vez cree que va a hacer nada y algo es, pues, o sea, las 2 veces lo mismo, pero la segunda vez como que el set point es distinto. Yo creo que eso también es otro factor que puede influir. Oye, en cuanto a yo he visto muchas veces que Jorge dice que interrumpamos el diálogo con los pacientes cuando están siendo, digamos, sedados. Porque los pacientes a veces cuando tratan de conservar, de hacer preguntas en ese momento, parece que los fármacos no hicieran el efecto necesario, adecuado. La pregunta es cómo nos comportamos nosotros, cuál es la idea de enfrentar a estos pacientes, hablarles, no hablarles. No sé si se me permite, esta es una opinión. Yo creo que va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero la sedación tiene un componente disciplinario por parte del paciente, no de nosotros. Entonces, a veces uno advierte en el preoperatorio, en la entrevista preoperatoria, que es un contacto muy puntual, pero muy intenso, por cierto, que pacientes tienen algún riesgo de mostrarse más expresivos. Entonces, yo en general, hay cosas que uno repite como loro siempre, la misma perorata, pero yo creo que ese es uno de los discursos que vale la pena recalcarle al paciente, que hable cuando es estrictamente necesario, pero obviamente hay excepciones. Hay pacientes que son conocidos de toda la vida, el oftalmólogo, etcétera, y pacientes que tienen un nivel de cercanía un poco mayor y es natural que se den algunas conversaciones. Yo creo que no hay que ser tan talibán, pero en general, cuando yo advierto que hay una intención del paciente como de estar muy atento, yo tiendo a reforzar el tema de que
es conveniente estar en silencio y le explico que ustedes operan con un microscopio muchas veces, entonces un mínimo movimiento de la cabeza al hablar es un terremoto grado 8 en el microscopio, así se los digo yo. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Reitero las felicitaciones a Felipe y a Carolina, muy, muy interesante y mucha Muchas gracias. participación y mucho interés por seguir profundizando en detalles de lo que ustedes dos presentaron y les agradezco un montón. Así que muy buen fin de semana y gracias a ambos. Chao. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy buena la presentación. Gracias. Horrible, pero muy buena. Gracias, chao. Hasta luego, que estén muy bien. No, pero hay que ser estudiado para no ver dónde está metiendo la E.